famosa en política, que es El Príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo escribe El Príncipe en 1513 y con motivo del 2013 serían 500 años de maquiavelismo, que son muy importantes para hacer el análisis sobre la ley de Herodes. Cuando Nicolás Maquiavelo escribe El Príncipe, se hizo dos preguntas básicas que todavía son vigentes. Primero es, ¿qué es el poder? Y la segunda es, ¿cómo mantenerme en el poder? Si vemos aquí en la película, lógicamente Vargas confunde lo que es el poder, lo que es la autoridad, lo que es la legitimidad, lo que es el abuso de autoridad, confunde todos los términos. Voy a hacer un análisis de la obra El Príncipe y luego, lógicamente, realizaré el análisis de la ley de Herodes. Dice Nicolás Maquiavelo en el capítulo 19, dice: procure pues un príncipe siempre conservar el poder, los medios que emplee siempre serán alabados por todos. Esa expresión, procure pues un príncipe conservar el poder, nosotros la hemos traducido que el fin justifica los medios. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que con tal de mantenerme en el poder es necesario ¿qué? Matar. Lo hizo Vargas. ¿A quién mató? ¿Vamos cuántos? A Lupe. ¿A quién más? Al último. Al jefe, a López. ¿A quién más? Al mendigo. ¿A quién más? Al tiburón. A la escolta. O sea que, miren esto, procure pues un príncipe más sostenerse en el poder, los medios que emplee siempre serán alabados y honrados por todos. Entonces, uno ve que desde Maquiavelo, cuando uno no lee muy bien a Maquiavelo, uno dice: Maquiavelo, El Príncipe, es que un manual para bandidos, un manual para políticos que quieren sostenerse en el poder. Otro análisis que podemos ver ahí, pues que al final lo va a decir que no siempre el fin justifica los medios, pero aquí en la película lastimosamente vemos que el fin justifica los medios con tal de Vargas sostenerse en el poder. ¿Trató de qué? Ya dijimos, de matar. Luego, ¿trató de qué? ¿Cuál fue el discurso que Vargas utilizó para llegarle a la gente? Eso. ¿A qué fue Vargas? A San Pedro de los Aguaros. Justicia social. Eso. Vengo a traer ¿qué? Modernidad y justicia social. Entonces, supuestamente, bajo ese lema de modernidad y justicia social, lo que se hace es ¿qué? Saquear, cobrar impuestos, exterminar cada vez más ¿qué? A la pobre población. Entonces, uno sí tiene que ser muy cuidadoso de esos discursos, porque siempre el político, uno dice: ¿cuándo miente un político? Escúchelo hablar y ya, eso es suficiente. Entonces, a través de esos discursos de la modernidad, el progreso, la emancipación social, lo que se hace muchas veces es que saquear, dominar, excluir. Yo estuve la semana pasada por Barranca Bermeja y miraba una represa. Me bajé a tomar un tinto y hablar con la señora. Y le dije: señora, en esta represa, ¿por dónde van a inundar? No, dijo: todo eso. ¿Y usted qué piensa? No, dijo, vea, estas empresas multinacionales, Isagen, lo que vienen a hacer es ¿qué? Supuestamente a montar electricidad, pero vienen a acabar ¿qué?
con la naturaleza, vienen a saquearnos. ¿Eso es qué? En nombre del progreso. Entonces uno sí tiene que ser muy cuidadoso con esa teoría que todavía la repetimos. En nombre del progreso, ¿qué hacemos? Supuestamente hay un crecimiento, pero detrás de ese crecimiento también hay una destrucción. Bueno, esa es una. Entonces, el discurso de Vargas siempre era llevar ¿qué? Modernidad y justicia social. Llevó al pueblo. ¿Cómo quedó San Pedro de los Aguaros? ¿Será que San Pedro de los Aguaros se parece a algún pueblo aquí en Colombia? Muchos o todos. ¿Qué más pasó con Vargas? Estamos analizando simplemente el discurso. Cuando no hay instituciones fuertes, cuando no hay separación de poderes, se sabe que es necesario el poder ejecutivo, legislativo, judicial, cuando no hay partidos, no hay instituciones, ante todo, o si las hay, son muy débiles, ¿qué pasa? ¿Eso es propicio para qué? Para crear dictaduras, autoritarismos y corrupción. ¿Vargas qué representaba? ¿Era la líder de eso o no? Entonces representaba que los tres poderes. ¿Era qué? Ejecutivo, ¿por qué? Era el alcalde. ¿O no? ¿Qué hace el alcalde? Administrar supuestamente qué? Los recursos. Ahí en la ley de Herodes hay unas frases que hay que analizarlas. Una de ellas es que el que no tranza no avanza. No sé si la recuerdas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? El que no tranza no avanza. Hoy en día uno diría, el que juega limpio, limpio queda. ¿Qué quiere decir eso? Que Vargas malinterpretaba la política, malinterpretaba la economía, porque decía que finalmente el avispado, el avivato es el que se va a quedar con todo. Entonces, como alcalde, lo que trataba era de hacer ¿qué? Hacer crecer el dinero no para la comunidad, sino para quién? Para su propio beneficio. Ahí es donde se da ¿qué? La corrupción. ¿Por qué? Porque no hay separación de poderes. Otro aspecto que Vargas era, bueno, fue alcalde, fue juez. ¿Por qué fue juez? Judicializaba. ¿Emitía qué? Sentencias. Y a la vez también era qué? Era alcalde, era juez, ¿era qué? La policía, ¿o no? Porque tenía qué? Tenía la Constitución. Sabe que la Constitución es el corazón de una nación. Cuando no hay una Constitución, pues lógicamente hay una dictadura, pero esa Constitución, ¿qué pasó con Vargas? ¿La acomodó a qué? A su manera, ¿o no? Y para hacer cumplir la ley que tenían, es la pistola, ¿verdad? La autoridad. Vamos entonces en esta sección de análisis, tratando de recordar los tres términos básicos en política. Vamos a anotar ahí para que los productores lo hagan un análisis. Vamos a decir qué es el poder, qué es la autoridad y qué es la legitimidad. A veces tratamos de qué? De decir que son lo mismo, pero en el fondo son qué? Cosas diferentes. Por ejemplo, uno dice, ¿qué es el poder? Ustedes saben que en todas las relaciones humanas hay poder entre el profesor y el estudiante, hay un ejercicio de poder entre el médico y el paciente, hay poder entre el cura y sus feligreses, ¿hay qué?
hay poder entre el policía y el delincuente, hay que poder en una relación de pareja, novio con la novia, se ejerce ¿qué? Un poder. Entonces el poder está donde en todas las relaciones humanas. Si tiene un perro, incluso usted ejerce ¿qué? Una fuerza, un poder sobre él, lo saca, lo patea, pues siempre ejerce una fuerza sobre él. Pero en términos políticos, que nos convoca a este análisis, digamos que el poder es simplemente el uso de la fuerza para que el otro me obedezca. Eso es el poder, el uso de la fuerza, el uso de la violencia para hacerme ¿qué? Reconocer. Pero atención a esto, lo que confundió Vargas, no todo poder es una autoridad. Para que sea autoridad se necesita ¿qué? Estar ¿qué? Legitimado. ¿Sí ven y entonces dijimos, poder, uso de la fuerza para que el otro me obedezca. En ese sentido, las matrices son un poder. Son un poder. El narcotráfico es un poder. Es un poder. La guerrilla es un poder. Es un poder. Pero no son una ¿qué? No son una autoridad. ¿Qué es la autoridad? Entonces, ¿cómo la entendieron? ¿La autoridad es qué? Es el poder legítimo. En ese sentido, presidente Santos es autoridad, la máxima autoridad administrativa. El gobernador de Antioquia es autoridad, es una autoridad. Un policía es una autoridad, es una autoridad. Un agente de tránsito es autoridad. La pregunta es, ¿cuándo estas personas que tienen autoridad la pierden? Por ejemplo, ¿cuándo un policía pierde su autoridad? ¿Cómo usa un policía del poder? Usa cuando hay soborno, cuando un agente de tránsito, que siendo autoridad se deja ¿qué? Comprar, perdió ¿qué? Su autoridad. Cuando un policía te dice, bueno, necesito papeles, no los tienes y te empieza a dar ¿qué? Garrote, ¿abusa de qué? De su autoridad. Muchachos, pregúntense en su casa, su papá, su mamá, ¿es una autoridad? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿cuándo el papá o la mamá deja de ser una autoridad para ustedes?